Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales sintonizan este canal. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a terminar con el estudio número 18 hoy. Vamos a dar el estudio número 18, que eran los 18 estudios que faltaban para completar la serie. Vamos a dar inicio al estudio 18 y a empezar la lectura en el capítulo 23. Mateo capítulo 23. Dice así la palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Bueno, vamos a meditar aquí a este punto. Aquí el Señor Jesús estaba hablando acerca de la enseñanza de los fariseos. Estaba hablando de ellos, le estaba diciendo a sus discípulos que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Oigan, no saduceos, esos no creían en la resurrección. Los escribas eran los maestros de la ley, y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sentaban ellos, o sea, que estaban bien, tenían pleno conocimiento de la palabra. Y luego les dijo Jesús: así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor Jesús? Que hicieran lo que ellos les mandaran que hicieran, pero que no hicieran lo que ellos hacen. Dice, porque ellos dicen y no hacen. O sea, ellos dicen lo que hagas, pero ellos no lo hacen. O sea, enseñan la palabra, pero ellos no la guardan. A eso se refiere. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así es toda la gente religiosa, así igual que ellos. Ponen cargas pesadas, pero ellos no los hacen, no la hacen. Y le sigue diciendo Jesús: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Así eran los fariseos y los escribas. Todo lo que hacían, lo hacían para que los vieran los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias. Filacterias eran y extienden los flecos de sus mantos. O sea, era el vestuario que tenían. Ensanchaban todo lo que tenían, los flecos y todo lo que les colgaba ahí, cosas que se ponían en el vestuario, se las ensanchaban, se movían para que lo miraran, para que lo lucieran. Dice, y aman a los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, siempre quieren ser primero ellos, quieren ser vistos. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
O sea, es lo que les gustaba y les gusta a muchos religiosos hoy en día, descendientes de los fariseos y saduceos. Dice que ellos les gustaba que los saludaran en las plazas y que les dijeran rabí, rabí. Y Jesús dijo, pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. O sea, rabí quiere decir maestro en hebreo. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Por eso es que nos decimos de hermanos, porque tenemos los mismos genes del Padre y de Cristo, que vienen en el Espíritu Santo cuando lo recibimos. Y todos ustedes son hermanos. Entonces aquí está advirtiéndonos a nosotros que no nos creamos, no queramos lucirnos, que la gente nos mire. En otro pasaje Jesús dijo que lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. O sea, que no des a saber lo que estás haciendo acá. Como testimonio está bien, pero no como para presunción. Y Dios conoce cuál es la intención. Entonces, dice que no debemos de ser presunciosos, ni vanagloriosos, a que te estén mirando, que te admiren, te alaben. No. Por eso dice aquí, y a los fariseos les gustaba mucho eso, a todos los religiosos les gusta. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Oigan, y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra. Oiga, qué tremendo. Si dice que no llamemos Padre a nadie en la tierra, dice, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre. Y de hecho, cuando enseñó a sus discípulos a orar, Él dijo, cuando oren, dice, diríjanse así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, estoy citando ese pasaje porque ahí está mostrando que llamemos Padre a Dios, pero que aquí en la tierra a nadie llamemos Padre. Y les voy a decir por qué. Yo he reprendido varias personas que oigo que delante de mí a sus papás les dicen Padre. Una de mis hijas así salió un día y a mi mamá le decía madre y a mí me decía padre. Y hablé con ella y le dije, no seas irrespetuosa, soy tu papá. Padre se le reconoce, se le dice de padre es una palabra muy irrespetuosa cuando tú le dices de padre a tu papá. Es faltarle al respeto. ¿Por qué? Si te preguntan a alguien, oye, ¿él es tu padre? Te pueden hacer esa pregunta. O en papeles luego dice nombre de tu padre. Pero que tú le llames padre a tu padre, porque aquí está diciendo que nadie llaméis padre en la tierra. Tú no puedes llamarle padre a tu papá, porque es faltarle al respeto. A tu papá le vas a nombrar papá, no padre. Y aquí lo dice. Así es que quizás aprendiste algo nuevo. Y si tienes esa costumbre de llamarle padre, pues aquí te está diciendo que no lo hagas, porque es faltarle al respeto a tu padre o a tu madre, que le digas madre. Es tu mamá y tu papá. Entonces seguimos. Dice, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Arriba ya lo había dicho en el verso 8. Pero ustedes no quieran que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí arriba dice que uno es nuestro maestro, el Cristo. Pero acá nos está diciendo algo parecido como al Padre. Que nadie llames Padre.
Aquí dice que no sean llamados maestros. Que que nadie te llame maestro y ni tú llames maestros a los profesores. Dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nosotros tenemos la costumbre de decirle maestro a todo aquel que está en la escuela, enseñando clase, sea primaria, sea kinder, sea preparatoria, sea universidad. Le nombramos, tenemos la costumbre de decirle maestro. Y no podemos llamarle maestro. Ellos no son maestros, son profesores. Profesores. Porque un maestro es aquel que lo sabe todo lo que concierne al tema, a lo que se esté hablando. Un maestro. Entonces, el maestro lo sabe todo. Un maestro es muy diferente a un profesor. El maestro es maestro porque tiene maestrías, conoce muchas cosas. Pero el profesor solamente estudió una profesión. Hay unos que son maestros de primaria, no pueden dar clase en la universidad. Hay diferencias. Entonces, maestros se les llama a aquellos que tienen sus maestrías y doctorados. Así se les llaman aquí, ¿verdad? Pero nosotros, dice que a nadie llamemos, que no nos llamen a nosotros maestros. Dice, y no llamen Padre vuestro, ni sean llamados maestros. O sea, que nosotros no seamos llamados maestros por la gente. Aunque Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero los maestros puestos por Dios, sí son maestros. ¿Por qué? Porque todo lo saben en el sentido de que el Espíritu Santo se los revela. No porque lo sepan todo ya en su mente, no. Pablo mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pablo mismo no lo sabía todo. Nadie lo sabe todo, solo Dios. Pero cuando somos maestros llamados por Dios, Él es el que habla por nosotros. Él dijo, y no se preocupen cuando estén ante personas, tribunales, no se preocupen lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo les dará palabra lo que han de hablar. Por eso, cuando Dios nos constituye maestros, es el Espíritu Santo quien nos revela. Si yo estoy aquí dando estos estudios parafraseando el Nuevo Testamento, no porque yo me lo sepa, no, sino que estoy aquí, tengo mucho conocimiento, pero hay cosas profundas que yo no alcanzo a entender y el Espíritu Santo me lo trae a la mente, porque he leído muchísimo la Biblia. Cuando tú ya leíste la Biblia, la leíste, tu consciente agarra una parte, pero tu subconsciente retiene todo. Entonces, cuando no te acuerdas, cuando tu consciente quiere saber algo, no se acuerda, viene tu subconsciente y te lo presenta. Y tu subconsciente, que es el corazón, es donde habita todo. Ahí es donde está el Espíritu Santo, en el corazón. Y Él es el que habla por ti. Cuando tú llenaste tu mente de la palabra, eso vas a hablar. Por eso Jesús le recriminaba a los judíos, les decía, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque mi palabra no haya cavidad en ustedes. Porque mi palabra no está morando en ustedes. Entonces, por esa razón, o sea, en el subconsciente, es eso lo que necesitamos. Ese es el corazón del alma, el subconsciente. El consciente ese es el alma. Y el subconsciente es el corazón, y nosotros necesitamos el Espíritu Santo que llegue a nuestro subconsciente. Seguimos. Entonces dice que no seamos llamados maestros. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Aunque Dios nos dice que constituyó a unos maestros, entre nosotros no nos llamamos maestros. No somos maestros. Somos guías.
guías espirituales para la gente. El que es mayor de ustedes sea vuestro siervo. O sea, el que esté bien preparado, que sea mayor que todos, dice, sea vuestro siervo. En eso va a mostrar que está bien preparado, que está dispuesto a estar desde abajo hasta arriba. Ese es el verdadero siervo. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Oiga, qué duro lo reprendía. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Oiga, ¿qué? Eso está hablando a la gente religiosa. La gente religiosa no va a entrar al reino de Dios, ni deja entrar a los que quieran entrar. Y aquí los dice, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ahora, no quiere decir que los saduceos estaban bien, o los celotes, los esenios, no, todos estaban mal. Pero los fariseos eran los que sí sabían la ley, pero no la hacían. Y muchas cosas las omitían por poner sus tradiciones. Entonces aquí Jesús dice, mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Aquí lo habla claramente. El que se quiera engañar, se engaña solo. Si eres un religioso, yo te invito a que ores al Señor, que te abra el entendimiento. Y todos aquellos que están ahí en mi canal de Pastor Pedro Delgado, les invito a que vayan a la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí puedes marcarle en YouTube, en lugar de ponerle Pastor Pedro Delgado, le pones en buscar Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y ahí Dios puso en mi corazón que empezara la iglesia ahí. Desgraciadamente es poca gente la que la visita. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente no iba a querer sufrir la sana doctrina. Y lo que yo te estoy dando es la sana doctrina, porque es de aquí, de la Escritura, no de aquí, de mi mente. No es de mi intelecto, es de la Escritura. Esa es la sana doctrina. Y por eso dice allá 2 de Juan, versos 9, 10 y 11, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esa es la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Dice que ese no tiene a Dios, pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y que si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, la doctrina de Cristo, la buena doctrina, dice, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice, debemos de atender a la doctrina de Cristo para que el Padre y el Hijo estén con nosotros. No desviarnos, no extraviarnos, sino perseverar en la doctrina de Cristo. Y les invito, como les digo, a que sigan allá, sigan suscribiéndose, sigan escuchando estos estudios, y ya pronto voy a subir las predicaciones. Yo sé que nos vamos a gozar. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. O sea que los escribas y fariseos devoran las casas de las viudas. ¿Qué quiere decir? Que abusan más cuando son familia, que no está el esposo, que falleció, las viudas, abusan. Muchos pastores tienen sus grupitos especiales en sus iglesias, y vean, todas las iglesias, todas las religiones tienen eso. Y aquí Jesús estaba diciéndoles a ellos, escribas y fariseos hipócritas, o sea, aquellos que se ponen a enseñar y que tienen la doctrina de los fariseos, se refiere a cualquier religión. Devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones.
Por esto recibirán mayor condenación. Sigue diciendo, verso 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Oigan lo que hace la religión. ¿Qué le estaba diciendo aquí Jesús a los fariseos? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, recorren mar y tierra, o sea, andan predicando. Esos que se dicen evangelistas andan predicando en las iglesias, y que de todos modos son religiosos, religiones. Da igual que les prediquen a ellos. De todos modos, tonta la gente que se deja que los estén saqueando por no ir a las escrituras, por no escudriñar las escrituras, por ignorar las escrituras. Por eso dice aquí: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, o sea, para ser un discípulo, un cristiano. Pero en este caso, para hacerlo un bautista, o un pentecostés, o una asamblea de Dios, de la religión que sea. Andan predicando su religión y lo hacen, no lo hacen cristiano, lo hacen de su denominación. Y por eso dice aquí: porque recorren mar y tierra para ser un prosélito. Un prosélito es un alumno, un aprendiz. Y una vez hecho, o sea, ya cuando aceptó ser enseñado por ustedes, dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Oigan, o sea que no tiene tanta la culpa la religión, sino aquellos que le hacen caso a la religión. Dice que ellos son 2 veces más hijo del infierno que los religiosos. Qué tremendo está esto. Así es que toda aquella gente que me está escuchando, de la religión que seas, analiza si en la religión que te encuentras estás bien o está mal. Analízalo. Y dicho sea de paso, quizás diga, entonces, ¿cuál religión es la religión verdadera? Te voy a leer un pasaje aquí donde habla respecto a eso, para que no tengas duda. Vamos a buscarla, aquí está. Está en Santiago, parece. Aquí en Santiago. Dice, aquí está en Santiago precisamente. Dice, Santiago 1, versos 26 y 27. Ahí habla, por si te preguntas, bueno, entonces, ¿cuál es la religión buena, verdadera? Aquí lo vas a saber ahorita. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Analiza toda la gente religiosa cómo es, qué vocabulario tiene, cómo habla. Y aquí lo está diciendo Santiago, que si alguno se cree religioso entre ustedes, o sea, ustedes que me están escuchando allá, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, de la religión que te encuentres, si no refrenas tu lengua, tu religión es vana. Porque el único que refrena tu lengua es el Espíritu de Cristo. Porque no hablas tú, sino habla el Espíritu por nosotros. Entonces, aquella gente religiosa que no refrena su lengua, su religión es vana. Ahora tú analízalo y date cuenta cuál es la religión verdadera. Aquí lo dice, mira, en el 27. La religión pura y sin mácula, mácula es mancha, delante de Dios el Padre es esta. Hoy, esta es la religión verdadera. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, que para Dios el Padre la religión pura es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, que seas una persona misericordiosa, una persona compasiva,
una persona dadivosa. Y dice que esa es la religión verdadera. O sea, no hay una religión, sino para Dios todo, porque religión es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar con un mismo propósito. La religión de Cristo, o la iglesia de Cristo, se le quiere llamar religión cristiana, la iglesia de Cristo, cuando el Espíritu de Cristo está en ella, esa sí refrena su lengua. Por eso dice aquí, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, esa sí refrena su lengua, no habla pestes, no es maldiciente. Porque si es maldiciente, allá en 1 Corintios 6:9 dice, 1 Corintios 6:9 dice que ni los maldicientes, 9, 10 y 11, que los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los borrachos, estafadores, homosexuales, ni los maldicientes. O sea, los que hablan muchas malas palabras, que no refrenan su lengua, no van a entrar al reino de Dios. Y aquí está diciendo que si alguno se cree religioso, se cree muy santo, muy puro, pero no refrena su lengua, dice que la religión del tal es vana. Y la religión ante Dios pura y sin mácula es aquel que refrena su lengua, y es aquel que se compadece de las viudas. Dice, visitar a las huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar quiere decir que estés con ella, que les proveas, no físicamente, sino que les proveas en sus necesidades. A eso se refiere, en sus tribulaciones. Por eso dice en sus tribulaciones, o sea, sus necesidades, sus sufrimientos. Que esté uno con ellos, apoyándolos, sea física, espiritual o económicamente. Dice, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, guardarse de no pecar. El pecado, la mancha es pecado. Entonces, guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera. Y esa nadie la puede cumplir si no tiene el Espíritu de Cristo. Y desgraciadamente la iglesia de Cristo ahorita está en las calles, está afuera, no está en templos. Porque el diablo se ha metido en los templos y la iglesia ha salido fuera. Y qué bueno, porque la iglesia está afuera, pero está trabajando, está predicando. Pero la que está dentro se ha convertido, esa gente del mundo se ha metido a su religión y nada más se han encerrado en su religión. Pero no son salvos, se engañan a ellos mismos. Entonces, si tú eres un religioso, te invito a que salgas de ahí y que busques al Señor. Seguimos. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Oiga lo que les dijo, insensatos y ciegos a los religiosos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces aquí está enseñando el Señor, ¿verdad? Que por la enseñanza, porque son guías ciegos, porque enseñan una cosa que la misma palabra les contradice. Y es lo que está diciendo aquí. El ejemplo que puso del templo, que juran por el templo, que juran por el altar y por el templo, todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita.
Entonces, es importante que, para empezar, no debemos de jurar, como muchos tienen la costumbre en el mundo, ¿verdad? De jurar. Seguimos, verso 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oiga, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Diezmar. Aquí está hablando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman, o sea, daban el diezmo, pero no lo daban completo y diezmaban lo que valía menos, lo que tenía poco valor. Dice, diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley. O sea, según se cuidaban de dar hasta lo más mínimo de lo del diezmo. Dice, y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué nos demanda la ley? La ley era para que fuéramos justos. Y aquí dice la justicia, dejan la justicia. La misericordia. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a ser misericordiosos por medio del Espíritu Santo. Entonces, los religiosos no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto son guías ciegos, son injustos y no tienen misericordia. Y la fe, o sea, mucho menos tienen fe. Tienen fe natural, pero no la fe que nos da Dios cuando oímos su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe nos viene por el oír la palabra de Dios. Es la fe que nos salva, pero la fe natural es la fe natural del mundo. Como muchos, por ejemplo, van a una pelea de box y dicen, no, yo tengo fe que va a ganar este. O van a un partido de fútbol y dicen, no, yo le tengo mucha fe a este partido. Y pierden. O sea, eso es una fe natural. Pero la fe que nos da la salvación es la fe que nos da Dios mismo, nos la da cuando oímos y entendemos y obedecemos su palabra. Por eso les dijo aquí, diezman la menta, el eneldo, el comino y dejan lo más importante. ¿Qué era lo más importante? ¿O qué es lo más importante? Ser justos, porque los injustos no van a entrar al reino de Dios. Ser misericordiosos, o sea, sentir el dolor ajeno, la necesidad ajena, y soportar, ayudar. Y la fe. No tenían fe, eran injustos y no eran misericordiosos. Y luego dice el Señor, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, tenían que dar su diezmo de todo y tenían que ser justos, misericordiosos y con mucha fe. Es lo que quiso decir el Señor aquí cuando dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y esto va para aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento no habla del diezmo. Aquí lo está hablando también. Y ya lo mostré en el otro pasaje donde les hablaba del diezmo en el estudio anterior. Entonces, y como les digo, no lo enseño yo para que me lo den, no, jamás. Yo lo enseño porque es mi obligación hacerlo. Estoy leyendo aquí, estoy parafraseando el Nuevo Testamento, te lo estoy enseñando. Y si lo quieres hacer, hazlo, y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero mi deber es enseñarlo. Y déjame decirte que el que obedece recibe bendición, pero el que no obedece está bajo maldición. Lo leímos ahí, Malaquías 3, del 6 al 10. Malditos son con maldición, dice, porque ustedes, la nación toda, me han robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Entonces, esa enseñanza que, como les decía, de lo del César, ¿verdad? Los impuestos, ahí te los cobran. Y Dios no te los cobra, Dios te dice que lo des. Si no lo das, pues vas a estar bajo maldición. O sea que si recibiste a Cristo y no das tu diezmo, vas a estar bajo maldición. O sea, vas a ser un cristiano miserable, mediocre, pobretón, siempre pasando necesidades. Es como si pasaste año en la escuela de panzazo. En la primaria, en aquel tiempo, calificaban por números.
el 6 ya pasabas de panzazo, raspándote la panza, ¿verdad? Y así va a haber muchos cristianos que van a entrar al reino de Dios, pero de lástima, de panzazo, raspándose la panza, porque nunca tuvieron la fe suficiente, no fueron misericordiosos y nunca dieron su diezmo y su ofrenda o dieron parte nada más. Pero por eso dice Malaquías: pruébame en esto y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Él mismo dice: pruébame. ¿Se acuerdan que? Y déjense los enseño, aquí está atrásito. Aquí está, miren. Dice en el verso 10: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. O sea, pruébenme, dice Jehová de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero pruébenme. Y yo te invito a que lo pruebes. Yo lo probé desde hace mucho y mira cómo vivo. Tengo todo en abundancia, porque dice que te va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Y eso, los verdaderos siervos de Dios, los que no predicamos por dinero, los que no andamos buscando iglesias para saquearlas, esos ya tienen su paga aquí. Pero los que le servimos a Dios por amor y somos fieles, como les digo, yo no doy mi diezmo, lo damos todo con mi familia, porque salimos, predicamos, ayudamos al necesitado, estamos en todo. Y eso lo hace todo aquel que ha nacido del Espíritu. No necesita que lo estén mandando. Pero a algunos les cae la avaricia. Ya se las quitó el Señor, pero la vuelven a agarrar. Y como les digo, son los cristianos mediocres, pobretones, que siempre viven necesitando, pidiendo prestado. Cuando dice la Escritura que nosotros prestaremos y no pediremos prestado, que estaremos por arriba, no por abajo, que estaremos por cabeza y no por cola. Eso dice la palabra, los verdaderos cristianos. Bueno, entonces aquí lo dice bien claro, ¿verdad? Pruébenme y verán si no derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y Dios es fiel. Seguimos. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, nadie va a comer en un plato sucio, lo tienen que lavar. O sea, se mira limpio por fuera, pero por dentro está sucio. Y es lo que les está diciendo Jesús aquí a toda la gente religiosa, que por dentro están podridos. Por fuera se miran bien elegantes, bonitos, hablan bonito, hermano, Dios le bendiga, y cosas por el estilo. Pero por dentro, esa gente religiosa está podrida. Por eso dice: limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Oiga, qué tremendo. Aquí está hablando a la gente religiosa, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos como los sepulcros blanqueados, dice. Son semejantes a sepulcros blanqueados. El sepulcro, o sea, donde por fuera se mira blanco, bonito, más si le ponen su monumento ahí de granito, de mármol. Por fuera se mira bonito, pero por dentro está lleno de huesos, de muerto y de toda inmundicia. Así compara a Dios, el Señor Jesús, a la gente religiosa, como los sepulcros blanqueados. También como vasos limpios por fuera, platos limpios por fuera, pero por dentro están sucios. Y Dios no va a comer en un plato, no va a usar un vaso sucio o un plato sucio para su obra. Seguimos. Dice:
Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Aquí se está refiriendo al pueblo judío que mataban a los profetas antes de que viniera Cristo. A ellos se está refiriendo específicamente. Serpientes, oiga qué fuerte les hablaba. Generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿A quiénes les decía? A los fariseos y a los escribas. Y más que nada a ellos, porque ellos conocían, sabían. Ya los saduceos y todos los demás, pues está peor. Pero estos sabían, y por eso Jesús les decía en su cara. De hecho, en el estudio anterior leímos donde dijo que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, por esa razón, vemos aquí que se refiere mucho a los fariseos y a los escribas, porque eran los que conocían la ley y no la obedecían. Ya la demás gente religiosa, a los demás tan peor. Y aquí les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y eso les dice ahorita a toda la gente religiosa que confía más en su religión antes que en la palabra de Dios, que cree en sus líderes, sus apóstoles o apóstolas o aquellos profetas, porque ahorita hay hasta apóstoles y profetas. Y déjeme decirle que ahorita solamente hay 3 ministerios en acción. Son los evangelistas, pastores y maestros, nada más. Y los evangelistas son los que andan predicando el evangelio donde no se ha predicado. Los pastores son los que están al frente de la congregación y dan el alimento espiritual. Son los que sustituyeron el trabajo de los profetas. Y los maestros son aquellos que tienen el don de la enseñanza, el don de asimilar la palabra y poderla enseñar. Esos son los maestros. Entonces aquí dice, por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas. Oiga, aquí está hablando Jesús que solamente iba a ver, dijo, les envío. O sea, Jesús iba a enviar después de su muerte. Recordemos que después de su muerte envió al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo fue cuando constituyó a aquellos dice profetas, quiere decir los pastores, los que dan el mensaje, porque los profetas eran los que daban el mensaje de Dios, Dios al profeta y el profeta al pueblo. Ahora es Dios al pastor y el pastor a la iglesia. Y por eso aquí les dijo Jesús, serpiente, generación de víboras. Por tanto, he aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí está diciendo el Señor Jesús todo lo que le iba a venir a esa generación, aquellos de aquel tiempo, lo que está hablando aquí. Pero también en la gran tribulación les va a venir a todos aquellos religiosos. La ira de Dios viene sobre todos esos religiosos que no se afirmaron con la palabra de Dios, sino que confiaron más en la doctrina de hombre antes que en la doctrina de Cristo. Y por último, vamos a meditar en este punto antes de terminar este estudio. Dice,
Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán más, no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, con esto vamos a terminar este estudio, y esto está tremendo. Aquí el Señor Jesús les estaba diciendo a los judíos, estaba en Jerusalén, y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Porque les profetizaba cosas duras a ellos de su pecado y su maldad. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Y les dijo que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no apedrearon a Cristo? ¿Cuántas veces no apedrearon a Pablo y lo dejaban como muerto? ¿Y qué dice? Que apedreas a los que te son enviados. Y Jesús les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos bajo de las alas y no quisiste? Pone el ejemplo que Jesús, el ejemplo de la gallina, porque Jesús iba a cuidar a su pueblo. De hecho, nos cuida a nosotros. Tenemos ese vallado. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Esos somos nosotros. Y por eso le dice aquí a Jerusalén, al pueblo judío: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas para protegerlos y no quisiste? Y si no sabes cómo son las gallinas con sus polluelos, te invito a que veas una gallina que tenga pollitos pequeños y trates de quitarle uno, y verás cómo te va con esa gallina. Y así aquí Cristo nos dice eso. Él quiso juntar a las gallinas, a los polluelos bajo sus alas como la gallina, dice, y no quisiste. Y aquí es donde les dice la profecía de que iban a ser esparcidos, destruidos, y que no lo iban a volver a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos judíos de aquel tiempo, hasta ahorita, los que lo van a ver son aquellos que estén con vida cuando Cristo venga a salvarlos, porque todos los que se han ido muriendo están perdidos, no son salvos. Si aceptaron a Cristo son salvos, pero si no, están perdidos. Van a resucitar en el día del juicio para ser condenados y lanzados al infierno de fuego, aunque sean judíos, junto con los gentiles. Pero aquí dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Claro, quedó puro desierto allá. Les quitaron, los saquearon, quemaron todo, les tumbaron el templo y los esparcieron. Y aquí estaba profetizado, Jesús se los dijo: vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo, y aquí es la profecía, que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la profecía que se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga a salvar a los judíos. Cuando venga a salvar a los judíos, dice la Escritura que todo ojo le verá. Entonces es cuando los judíos, dice que se van a lamentar cuando vean que aquel que tanto despreciaron sus ancestros y ellos mismos hasta este tiempo, es el verdadero Mesías que había venido a salvarlos, y que ahora viene a salvarlos nuevamente. Pero aquí dice que no lo van a volver a ver más. Dice: no, desde ahora no me verán hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que no lo reciban. Nadie puede ser salvo sin recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo en espíritu, ahorita lo recibimos en espíritu. Cuando Jesús vino, andaba predicando, lo recibieron en cuerpo, en persona. Cuando Jesús venga a salvarlos, lo van a recibir en persona también. En persona. Porque lo van a ver. Y todo ojo le verá, dice, incluso los que lo traspasaron. Ahora, cuando viene a levantar a su iglesia, eso no va a ser, no lo va a ver. Y vamos a leerlo por último y aquí terminamos.
en Tesalonicenses, lo que leímos hace un rato, pero aquí dice, Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, las almas que mueren, las personas que mueren, sus almas se van allá al cielo. Y Dios va a traerlas con Jesús. Jesús las va a traer, esas almas, los que durmieron en él. Es cuando viene a arrebatar a su pueblo. Trae las almas para que lleguen acá y tomen cuerpo, resuciten con su cuerpo glorioso. Y los que estemos vivos, dice que vamos a ser transformados. Eso ya lo explica allá 1 Corintios 15:50. Se los digo para que lo puedan leer. Yo nomás voy a leer aquí, pero en el otro contexto de aquí está 1 Corintios 15:50 en adelante. Ahí lo dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos guardado, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, está hablando acerca de los cristianos, que los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar. Y aquí lo explica cómo va a ser, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos vivos cuando Cristo venga, los muertos pues traen las almas y resucitan con su cuerpo glorioso. Y los que estemos vivos, dice, aquí Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso dice aquí Pablo. Ahora, pero dice que vamos a ser arrebatados los que estemos vivos. Pero acá vamos a leerlo, 1 Corintios 15:50. Aquí dice cómo va a ser. No puedo dejar de enseñar esto porque es el contexto. 1 Corintios 15:50 dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, cuando Cristo venga, nosotros vamos a estar vivos, si es que estoy vivo cuando venga, o me voy antes. Pero dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar allá, carne y sangre. Pero aquí explica: ni la corrupción hereda la incorrupción. Allá arriba está la incorrupción, aquí está la corrupción. Entonces dice: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir, porque los que ya durmieron los trae Cristo. Dice aquí: pero todos seremos transformados. Primero los que trae Cristo vienen y vienen las almas y ya resucitan en un cuerpo transformado, glorioso, eterno, para vivir la eternidad, como lo tuvo Cristo cuando resucitó, como lo tiene Cristo cuando resucitó, y como lo tuvo Adán antes de pecar. Era un cuerpo eterno. Y así van a resucitar los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que estemos vivos, dice que vamos a ser transformados. Transformados de cuerpo carnal corruptible a cuerpo carnal incorruptible, parecido al de Adán antes de pecar y parecido al de Cristo después de que resucitó. Y aquí termino diciendo, dice que
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardas en abrir y cerrar los ojos? Fracción de milésimas de segundo. Entonces, por eso dice que cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, nadie lo va a ver, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando venga a salvar a los judíos, dice que todo ojo le verá. Pues ahí es la diferencia. Dice que vamos en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oye, que claro lo dice. Y nosotros seremos transformados. O sea, de cuerpo carnal corruptible seremos transformados a un cuerpo incorruptible. Y verso 53, con esto termino. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. La gente que muere en sus pecados está perdida. Pero la gente que muere en Cristo murió sin pecados, porque sus pecados se los perdonó, se los perdona y se los seguirá perdonando, si se arrepiente, claro, hasta el día que Él muera. Entonces, por eso dice aquí: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley nos mostraba lo que era pecado, y el pecado consumado trae la muerte. Pero en Cristo, Jesús pagó la muerte por nuestros pecados. Él con su sangre nos limpió. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 18 y deseo de todo mi corazón que sea de bendición para ustedes. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme y con gusto atenderé a su llamado. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono es área 210-557-8277 y llámenme. Y deseo de todo mi corazón que sea de grande bendición para ustedes. Y se los ofendí por la palabra, discúlpenme, no fui yo, sino es la palabra. Pero es necesario que todo esto lo supieras. Este fue el último estudio que nos faltaba para completar toda la serie en Pastor Pedro Delgado, mi plataforma de Pastor Pedro Delgado. Ahora esperen predicaciones. Ahí las voy a estar subiendo y sé que se van a gozar. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.